Edgar Morin, ustedes lo tienen en la bibliografía complementaria si quieren profundizarlo. Salud. Hace un recorrido antropológico estudiando desde la hominización hasta el tercer nacimiento del hombre en la sociedad histórica y el hombre peninsular, hasta el surgimiento de la cultura. O sea, él estudia las tumbas de los neandertales, lo prehumano. Su análisis, su primer análisis es acerca de lo que nos dicen las sepulturas de los prehumanos y de los humanos. O sea, lo empieza en lo prehumano porque va estructurando toda su idea, toda su hipótesis que después demuestra, ¿no? El solo hecho de que existan las tumbas, ¿sí?, con composiciones específicas, nos habla de la creencia que algo pasaría después de la muerte, ¿sí? Las especies, los árboles, los animales, etcétera, no entierran sus muertos, ¿sí? Si los árboles se secan, pues quedan secos, ¿sí?, hasta que la tormenta, el viento, el agua, etcétera, los va disolviendo, igual que los animales, ¿no? El ser humano y lo prehumano, porque desde los neandertales él descubre todo esto, entierran a sus muertos, o les hacen cosas, ¿no? Algunos los entierran, otros los queman, otros los mandan por el río, o sea, hacemos cosas distintas. Y la hipótesis de él, la primer parte de la hipótesis es que el que hagamos algo con los muertos ya nos habla de que creemos que algo va a pasar después de la muerte, ¿sí? Y ahí empieza el cuento, ¿sí? Estoy resumiendo, en el artículo está un poco más largo, ¿no? Pero tres cosas, tres cosas. Una conciencia realista de la transformación del cuerpo después de la muerte, o sea, nos pasan cosas, ¿sí? Nos desintegramos como cuerpo humano y nos convertimos en otras cosas. Que aparece lo imaginario como una de las formas de percepción de la realidad. O sea, nos empezamos a imaginar qué pasa después de la muerte. O sea, tenemos conciencia de que nos transformamos. Y a través del pensamiento de la imaginación, pues, le vamos dando forma a este conocimiento, a esta percepción, ¿sí? ¿Okay? Le agregamos a lo que sucede, le agregamos la imaginación para contar cuentos acerca de esto que sucede. Y el mito, o sea, todos los distintos discursos que se van elaborando desde aquellas épocas hasta ahora, acerca de qué pasa después de la muerte, forma parte de la visión del mundo del ser humano. ¿Ok? O sea, primero sabemos, o sea, tomamos conciencia, vemos que nos transformamos. Luego le ponemos imaginación y luego armamos cuentos, mitos, ¿sí?, que van a estructurar cómo vemos el mundo. Algunos dicen que nos vamos al cielo o al infierno, otros dicen que nos vamos a convertir en otra cosa, otros dicen que, bueno, a través de la historia de la humanidad hay, y de las distintas geografías del planeta, hay N maneras de generar estos mitos, ¿no? Ok. Tanto lo imaginario como el mito se convertirán a un mismo tiempo en productos y coproductores del destino humano. El que creamos que después de la muerte no hay absolutamente nada, o que creamos que después de la muerte van a pasar no sé cuántas cosas, y distintas cosas, dependiendo del discurso,
modifica la manera de vivir cuando estamos vivos. ¿Mm? En algún lugar de la psiquis, en algún lugar de la sabiduría intrínseca del ser humano, se sabe que independientemente de lo que tú creas, es una elección para decirse a sí mismo qué le va a pasar después que se muera. ¿Sí? Eso será fruto tanto de su imaginario, del segundo punto, como de lo que quiere creer. Voy a contar una anécdota que en realidad no fue seria, no más era una manera de cotorrearnos con una amiga. Y ella entonces me dice, oye, ¿tú crees en el karma? Y le digo, ¿qué es el karma? Me dice, bueno, esto que pagas en la próxima vida. Y le digo, bueno, mira, no sé, pues estoy tan ocupada de esta vida que de la que sigue no me alcanza mi tiempo para ocuparme de lo que va a pasar después. Y le digo, ¿y tú? Me dice, yo sí. Y le digo, ¿y para qué te sirve? Me dice, porque en esta vida puedo hacer lo que me da la gana, total lo pago en la que viene. Le dije, buen punto, buen punto. Eso sí es un buen punto. Bueno, una anécdota chusca. Una disculpa para todos los que crean eso, pero son maneras de mirarlas. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Acá, en este punto, nos morimos, ¿no? Acá, ok. En este otro punto, decimos que cuando nos muramos va a pasar esto, ¿sí? Cada quien lo que crea, ¿ok? Ok. Pero sabemos que depende de nuestro imaginario, esto que creemos. Entonces, entre lo que pasa y lo que creemos que pasa, hay una brecha. Esta brecha se llena de incertidumbre. ¿Incertidumbre de qué cosa? De que no sabemos qué nos va a pasar después que nos muramos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta brecha es inmanente del ser humano. ¿En qué sentido? Morán dice, el ser humano es inmanentemente incierto. ¿Sí? O sea, venimos con eso. Así como decimos que el ser humano viene con 5 emociones básicas que nos permiten sobrevivir, también venimos con una oreja, también venimos con una mano de 5 dedos en vez de 4. Bueno, entonces también somos inmanentemente inciertos, ¿sí? Porque esta brecha la cubre la incertidumbre de qué nos va a pasar después de la muerte. ¿Ok? Entonces, esto tiene consecuencias maravillosas. Una de las consecuencias es que el que ama es el ser humano, y si el ser humano es incierto, inmanentemente incierto, entonces el amor es incierto, y como todo lo incierto, es riesgoso. Y gracias a que el amor es incierto y es riesgoso, entonces tenemos la oportunidad de cuidarlo. ¿Sí? Porque cuando transformamos al amor en una cosa, ¿sí? Porque firmamos un papelito que tú dices que tú eres mío, entonces lo transformamos en una cosa, ¿sí? Cierta, segura. Y si es seguro, ¿para qué lo cuidamos? Ya es seguro. ¿Sí? Nada va a hacer que, además, bueno, y si se me está saliendo del rodel, entonces lo que hago es, un momentito, voy a controlarlo. Porque quiero estar segura, entonces lo voy a controlar. Pero los seres humanos son incontrolables. ¿Por qué? Porque son inmanentemente inciertos. ¿Sí? Si logramos aceptar que somos inciertos,
y que amamos y que el amor es incierto y riesgoso, entonces nos ocupamos todos los días de cuidar al amor, porque puede desaparecer, se puede morir igual que nosotros. ¿Sí? Entonces, lejos de que la incertidumbre sea algo terrible en el ser humano, en realidad es lo más maravilloso. ¿Por qué es lo más maravilloso? Por algo muy sencillo. Porque es la incertidumbre lo que genera la evolución. Es la duda, el error, la contradicción, la complejidad, esta manera incómoda, ¿sí? Esta incomodidad rara que nos genera la incertidumbre, lo que permite que cambiemos las cosas. Porque lo seguro, lo que ya está, lo que decimos que está bien, pues eso no se cambia. Eso no agrega a la evolución. ¿Sí? Lo que agrega a la evolución es precisamente todo lo contrario, lo que nos incomoda. Nos duele, nos enoja, nos entristece, ¿sí? Todo lo que nos incomoda es lo que hace que tengamos la intención de transformarlo. Y si tenemos la intención de transformarlo, entonces lo cuidamos en la transformación. La fantasía de la seguridad nace de ponerle a la incertidumbre el nombre de inseguridad. Entonces creemos que la inseguridad se resuelve con la seguridad. Pero la seguridad es una fantasía. Pero para sentirnos seguros inventamos el control, los celos, la violencia, etc. ¿Sí? Estas son todas consecuencias de cómo concebimos al ser humano. ¿Sí? Otra vez, ese no es el problema. El problema es cómo pensamos lo que pensamos. ¿Sí? Los 4 paradigmas que vamos a profundizar en un ratito. Entonces, esto es lo que decía, el amor es incierto y riesgoso, la seguridad es inexistente, la inseguridad es una fantasía, se llama incertidumbre, y las personas son incontrolables precisamente porque somos inciertos. Esto que hemos dicho es la base de todo lo demás, ¿eh? Bueno, no solo esto, pero esto también es la base de todo lo que sigue. ¿Sí? Cuando en el módulo 3 hablemos de violencia, de celos, de todo eso, esta es la base. ¿Sí? La fantasía del control, que es controlando. El control es muy útil para muchas cosas, ¿sí? Para el trabajo, para los procesos, para todo lo material es sumamente útil. Resulta que para el ser humano funciona mal porque es imposible controlar al ser humano. ¿Sí? Entonces, como es una estrategia que nos es muy útil para la vida cotidiana en el ámbito natural, entonces lo queremos aplicar al ser humano. Pero eso no es posible, porque el ser humano es incierto. ¿Sí? Es incontrolable. Un tip para apoyarnos a aceptar la incertidumbre. Qué divina. Pues si tú le pones atención a la vida natural, te vas a dar cuenta que planeaste un cumpleaños al aire libre y ups, llovió. Planeaste, no sé, encontrarte con alguien y ups, hubo una manifestación. Planeaste, o sea, planeamos cantidad de cosas que cuando tienen que ver con esta interacción entre el ser humano y lo demás, a veces sucede y a veces no sucede, por muchos controles que le pongas, ¿sí? Entonces, fluir
con esto que a veces las cosas pasan y otras veces no pasan, ¿sí? Nos deja una vida mucho más amable con nosotros mismos, ¿sí? Cuantos más controles tú le quieras poner al ser humano, estás planeando tu frustración, tu desilusión, tu decepción, ¿sí? ¿Cómo sería? Bueno, un tip. Cada vez que el otro no se comporte como tú estás esperando, vuelve a ti. Y te puedes decir a ti misma, es que es incierto. Hay algo que en programación neurolingüística se usa mucho, y es el sistema de anclas. Ponte un anillo, una pulsera o algo, ¿sí?, que te recuerde que el ser humano es incierto. Entonces, cada vez que lo que los demás hacen no coincide con lo que tú crees que deberían hacer, entonces tócate el anillo o la pulsera o el dije que tengas por aquí y recuérdate, es que el ser humano es incierto, no se va a comportar como yo digo que se debe comportar. Luis Jorge dice, hay que distinguir entre lo inseguro y lo incierto. Si, digamos, si tú tienes un auto y pretendes que si tienes un accidente te lo pague el seguro, entonces, pues sí, ahí lo inseguro tiene que ver con que si chocas, alguien te cubra el gasto, ¿no?, de la reparación. Entonces, la inseguridad en cosas materiales se cubre con la seguridad en cosas materiales. Pero cuando se refiere a los seres humanos, cada quien asume el nivel de inseguridad que le gusta, ¿no? Si te vas a caminar de noche en un barrio altamente delicado, entonces es probable que tu vida corra un riesgo más alto que si no lo haces, ¿no? Entonces podemos aplicar esto de la inseguridad a estas cosas que suceden en el mundo y que tenemos que medir el riesgo, ¿sí? Pero lo que estamos hablando no es de eso. Estamos hablando de lo que es inmanentemente humano, que es la incertidumbre. Y es un concepto que es muy diferente a lo de inseguro. Lo que pasa es que como ponemos el término inseguro a las cosas materiales, también se lo ponemos a las relaciones humanas. Y es ahí donde aparecen los problemas, ¿sí? Las relaciones humanas no son seguras o inseguras, son inciertas. Y para conservarlas las tenemos que cuidar o desaparecen. Los vínculos que no se cuidan desaparecen, precisamente porque no son seguros, son inciertos. ¿Cómo continúas tu vida tras la desilusión que te dejó una relación que no fue como lo hubiese querido que fuera? Pues yo te diría que la primera pregunta que yo haría es ¿cuál fue tu 50%? La relación esa que no fue como tú querías tiene que ver en el 50% con el otro y en el 50% contigo. Y el resultado, el logro de esa relación que no nos disgustó, tú eres responsable en el 50%. Entonces, pues, la primera pregunta es ¿cuál fue mi 50%? Para saber que mi conducta tiene consecuencias. Y si yo repito mis conductas en la siguiente relación, entonces, pues, voy a cambiar de diablo, pero el infierno va a ser el mismo. Porque cuando uno hace más de lo mismo, la conducta es más de lo mismo, ¿sí? Claro, si cambio de diablo, probablemente tenga otro tipo de rojos, naranjas y amarillos, ¿sí? Pero en realidad el infierno va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque lo necesité para algo.
esa relación me dejó enseñanzas acerca de mí misma, ¿sí? Y entonces ahí podemos conocernos más, saber qué conducta tiene qué consecuencia, evaluar si la consecuencia me gusta o no me gusta, volver a tomar decisiones, ¿sí? La respuesta está adentro, nunca viene de afuera la respuesta. Dice, pregunta, ¿entonces es normal sentir mucha incertidumbre cuando uno está en pareja? Claro, por supuesto. No solamente es normal, es lo deseable. Porque gracias a eso, tú vas a cuidar al vínculo. ¿Con qué? ¿Controlando al otro? No, viendo qué pones tú, cuál es el 50% que tú pones en el vínculo. ¿Sí? Y viendo las consecuencias de tu conducta. Y si las consecuencias te gustan, más de lo mismo. Y si te disgustan, cambia tu estrategia. Y a veces cambias de persona.